El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, día 12 de octubre, es un día en el que se celebran muchísimas cosas. Si ustedes entran en Google y ponen algo así como esto, ¿qué se celebra el día 12 de octubre? Les saldrá una lista de cosas tales como esta. En Guinea Ecuatorial es el Día de la Liberación, el Día de la Independencia. En América Latina, en algunos países le llaman a hoy el Día de la Raza. En otros, Día del Encuentro de los Dos Mundos. En otros, Día de la Diversidad Cultural o Día de la Resistencia Indígena. En Estados Unidos le llaman el Columbus Day, Día de Colón. La ONU este día lo cataloga como el Día de la Lengua Castellana. Pero para nosotros, los que vivimos aquí en España, hoy celebramos la fiesta de la Hispanidad, pero sobre todo el Día de la Virgen del Pilar. Una vez oí a alguien decir que la Virgen del Pilar es la patrona de España. La Virgen del Pilar no es la patrona de España. La patrona de España es la Inmaculada. Pero la Virgen del Pilar tiene muchísimo arraigo aquí entre nosotros. Por tanto, hoy la misa, porque nos vincula tanto a los que somos de España y de América, merece la pena que tengamos este recuerdo de nuestra Madre. La llamamos del Pilar. El hecho fue un hecho porque fue una tradición, no es un dato histórico, es una tradición que apareció sobre una columna. Pero ese hecho para nosotros está cargado de significado, porque entendemos que la Virgen es un pilar, una columna que sostiene nuestra fe, como sostuvo la fe del apóstol Santiago cuando vino a España y las cosas no le fueron nada bien. Aquí en la península ibérica hubo una resistencia muy grande a la vida cristiana, mayor que la que ahora tenemos. Por tanto, no le fueron bien las cosas. Y la Virgen, esta experiencia que tuvo Mariana, le sostuvo en la fe y le dijo: no desmayes, espérate, ten esperanza. Bueno, pues esto es lo que celebramos. Y el texto del Evangelio, que es tan cortillo, me parece que es sumamente sugerente para indicarnos a nosotros sobre qué debemos edificar nuestra fe. Este trozo del Evangelio relata un episodio que le ocurrió a Jesús en su vida. Él estaba ya con sus discípulos predicando el Evangelio por los pueblos de Palestina y en una ocasión su madre con algunos parientes fue a visitarlo. ¿Por qué fue a visitarlo? Porque resulta que ya tenía una cierta fama, la madre de Jesús, como recoge este Evangelio, que en una ocasión, en medio del gentío, se levanta una mujer y le dice a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Nosotros aquí en un castellano castizo diríamos: viva la madre que te trajo al mundo. Sonara algo así, como una especie de piropo para la madre. Y entonces Jesús le responde con algo que se nos tenía que quedar a nosotros en el corazón. Dice lo siguiente: mejor que eso es: felices aquellos que escuchan, uno, y que guardan, dos, en su corazón la palabra de Dios.
Y nos vamos a detener un poquitín en esto. Es decir, nosotros tenemos asegurada nuestra fe si nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios y a guardarla en el corazón. ¿Y eso qué significa? Bueno, yo creo que el Señor nos invita a que nos convirtamos cada uno de nosotros como en un cuenco vacío. Si yo tengo un cuenco, una vasija, y está llena, ahí no le cabe nada. Si le echo algo más, rebosa, no entra. Pero si lo tengo vacío, ahí pueden entrar cosas. Nuestro corazón se tendría que convertir algo así como en un cuenco vacío, pero a veces lo tenemos lleno. Y es imposible escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, una persona que está llena de miedo no escucha la voz del Señor que le dice, no temas, que estoy yo contigo. Una persona que está agobiada de trabajo, que las tareas les asfixian, no puede escuchar la voz que le dice, Marta, Marta, que estás demasiado ocupada y una sola cosa es importante. Una persona que tiene muchas heridas en la vida, porque a veces la vida nos da muchas cornadas y hay recuerdos dolorosos y uno rumía continuamente esos recuerdos dolorosos por dentro. Parece como que a veces como que nos recreamos en ellos, que no queremos olvidarlos, sino que están ahí machaconeándonos y llenándonos el corazón de tristeza. Hay veces que el dolor me impide escuchar a Dios. Estoy pendiente de mi dolor, pero no escucho de que más allá del dolor el Señor me está consolando y me está dando una palabra de luz. Para una persona que está solamente dedicada a su trabajo para ganar dinero, le suena chino mandarín la palabra de Dios, que no le entra, le escurre. Pero no porque el Señor diga tonterías, sino porque no está preparado para recibir al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer un ejercicio de desapropiación de aquello que invade nuestro corazón. De mirar un poquitín más allá, de escuchar un poco más. Atención, no es lo mismo oír que escuchar. Yo estoy sordo, Habrán visto que yo llevo 2 audífonos aquí puestos y a veces no me entero bien de lo que me dicen, ¿no? Yo oigo muchas cosas, pero no entiendo, no escucho. A mí hay mucha gente que me habla, oigo el ruido, pero no percibo el mensaje y el contenido que me dan. Muchas veces nos ocurre esto. Oigo que los coches van por la carretera, pero no me paro a pensar un poco qué significa esto. No es lo mismo el ruido de una puerta que se cierra que la atención que un estudiante tiene en clase cuando tiene que atender al profesor. Ahí está escuchando. Ahí está prestando atención. Ahí está haciendo un ejercicio de libertad para entender. Con la escucha del Señor pasa lo mismo. No me tengo que quedar pasivo a ver lo que me dice. A ver lo que me dice el cura hoy. Pero si me convence bien y si no, por un oído me entra y por otro me sale. Sino pararme para dejar. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Escuchar. ¿Qué me dice Dios? Y Dios siempre nos quiere bien, Dios no dice nunca palabras ni mensajes que nos duelan. Pero no basta simplemente con oír, sino que después tenemos que poner en práctica. Y aquí tenemos también nuestras dificultades. Hay personas que les da vergüenza vivir como cristianos en medio del mundo. Tienen terror, pánico a que alguien le pueda criticar. Y entonces se callan. No hacen el bien. Hay personas que les vence la pereza. No tengo ganas. A ver, mire usted cuando va al trabajo, con ganas o sin ganas, sabe que tiene que ir, ¿no? Y va. Pues lo mismo con esto. Es decir, las cosas que yo siento que me dice el Señor, pues esas es que ni me las pienso, me pongo en práctica, hacerla cuanto antes. Porque diríamos que cada vez que hago una buena acción, eso me trae como recompensa una bienaventuranza. Me siento un poco feliz. Cuando se hace el bien, eso es causa de alegría. Me deja mucho en paz. Otras veces son las prisas.
Tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos de las personas que tenemos alrededor. Como tengo tanta prisa, me convierto en un maleducado. No saludo. O trato de mala forma a la gente que vienen a pedirme algo. Es decir, tenemos también nuestras resistencias y nuestras dificultades para poner las cosas en práctica. ¿Qué recomendaciones podíamos sacar en este día, el Día de la Virgen del Pilar, para mantener bien nuestra fe? A mí se me ocurren estas tres. Las digo ahora y luego después las resumiré para que no se nos olviden. La primera, crear condiciones para poder escuchar. Y la primera condición es descansemos bien. Si yo no descanso bien, al día siguiente no me apetece absolutamente hacer nada. Tengo que descansar. Y donde mejor se descansa es en la cama, ¿eh? Por tanto, las horas de sueño son sagradas. Y el tiempo de descanso es sagrado. También para las madres, ¿eh? Las madres también necesitan descanso. Porque cuando yo estoy descansado, después yo tengo facilidad y oportunidad y estoy en disposición de hacer bien todo lo demás. Pero si por la mañana ya me levanto cansadísimo, habrá un ruido interior de cansancio que me impide escuchar y hacer el bien. Estaré muy pendiente de mí mismo. La persona cansada normalmente es muy egocéntrica, está pendiente de ella misma, no se puede entregar a los demás. Primera cosa, por tanto, descansemos bien. Segunda cosa, todos los que estamos aquí podemos leer todos los días al menos el Evangelio. Tenemos aplicaciones, tenemos internet, podemos tener un librito donde con las lecturas. Yo el año pasado, este año, en el año 2025, en el mes de enero, repartí aquí muchos libritos con el Evangelio de cada día. Tardo 5 minutos, lo leo despacio, se me queda ya en el corazón. Voy regando las raíces de mi vida espiritual. Voy acogiendo la palabra de Dios, voy escuchando la palabra de Dios, como dice el Evangelio. Y en tercer lugar, algo muy sencillo que yo aprendí cuando era un enano de los Boy Scouts. Por lo menos una acción buena cada día. O sea, cada día, además de las cosas que haga, voy a intentar hacer por lo menos una cosa buena. Y si me cuesta, mejor, porque eso significa que no es simplemente cosa que me agrada y que a veces diríamos por mi gusto, sino que lo hago por el bien de los demás. Y si la hago al que lo necesita, todavía mejor. Porque no me busco a mí mismo, sino que caigo en la cuenta de que hay personas que están necesitadas. Se nos va a olvidar, son cosas muy sencillas y muy prácticas, ¿no? Primero, descansar es un mandamiento de Dios. Al séptimo día descansó. Los domingos son para descansar. Mandato de Dios muy inteligente. Están muy bien pensadas las semanas. Al séptimo día tenemos que descansar, por lo menos. Segundo lugar, escuchar la palabra de Dios, frecuentar el Evangelio cada día, el relato. Y en tercer lugar, una acción buena cada día. Antes había un anuncio aquí en España que decía, cada día un plátano. Pues tendríamos que poner un anuncio en la televisión, cada día por lo menos una obra buena. ¿Se nos va a olvidar? No oigo. Esperemos que no, ¿no? Dicen que para la mala memoria son muy buenas comer los rabillos de las pasas. Eso decían, no sé si es verdad, ¿no? Pero ojalá que el Señor nos conceda también memoria de elefante para que no se nos olviden las cosas buenas que necesitamos para vivir. Que así sea.